Pongámonos de pie, por favor. Y vamos a tener la lectura en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1. Gracias, Madame. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 13. Y después lo vamos a aplicar al 17 y al 18. Versículos 17 y 18. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Leamos entonces la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y simiente de Abraham. Dice, Amén. Amén. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, el Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Prole quiere decir descendencia. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. Es decir, cree en mí porque lo haré, le estaba diciendo en otras palabras. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Mire lo que pregunta Abraham. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tortola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, no pidió mucha explicación, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Lo pasamos para el 17. Y sucedió que versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba sobre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová, escuche bien esto, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, le dijo el Señor a Abraham. Esta es la palabra de Dios que hemos leído, y tome asiento, por favor, iglesia del Señor, y no apague la alabanza, denle esas palmas al Señor, amado hermano, porque el Señor está en este lugar. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Hay un, amado hermano, un poquito de calor afuera, hay un poquito de tensión, pero yo quiero decirle, hermano, que nosotros acá adentro estamos súper cómodos. Estamos bien, amado hermano, estabilizados, y no deje que ninguna atmósfera, amado hermano, lo ponga apasivo o apasive la alabanza que usted ha traído para Dios. Porque no sé si ya se dio cuenta, pero acá hay algo, amado hermano, que lo reprendemos en el nombre
El porqué de las pruebas. Mis hermanos, antes de tocar esta lectura que hemos tomado como base, quiero hablar, amado hermano, de eventos anteriores que la Biblia nos enseña, amado hermano, de personas que pasaron pruebas terribles, de personas importantes, amado hermano, que pasaron grandes tribulaciones, grandes aflicciones en su vida, angustias terribles, y eran hombres y mujeres de Dios. En la actualidad, amados hermanos, en la vida diaria de nosotros, gente creyente de la palabra de Dios, amado hermano, a veces tienen una confusión en cuanto, amado hermano, al sufrimiento que como seres humanos nosotros estamos, amado hermano, expuestos a tener en esta tierra. Amado hermano, hay personas que creen que porque han aceptado o se han reconciliado con Cristo o asisten a una iglesia, ya son inmunes de las circunstancias que puedan enfrentar en esta tierra. Ellos piensan que porque han aceptado a Cristo o porque van a una iglesia, ya son inmunes al sufrimiento, a perder un ser querido o a lidiar con una grave enfermedad, etcétera, etcétera. Amado hermano, pero la Biblia, sin embargo, nos enseña, amado hermano, el primero de Pedro, nos enseña la palabra del Señor, que nosotros debemos de ser sobrios y velar en todo tiempo, dice la Biblia, porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y amado hermano, un hombre que la Biblia nos enseña que pasó un proceso tan duro es el siervo Job. La Biblia dice que un día llegaron los hijos de Dios a presentarse, eso está en el capítulo 2 de Job, no lo busque por favor por el tiempo. La Biblia enseña que llegaron los hijos de Dios a presentarse ante él, y con ellos o entre ellos iba el diablo. Y el Señor le preguntó de dónde iba y qué andaba haciendo. El diablo le respondió que venía de andar por la tierra y de rodearla. El Señor sabe muy bien los propósitos y los caminos del diablo y que el Señor lo reprenda. El Señor le estaba preguntando, no porque no sabía de dónde venía y qué venía a hacer. Le estaba preguntando para ver qué explicación tenía el diablo sobre lo que quería hacer al siervo Job. Entonces el Señor, sabiendo, le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, un hombre que es temeroso de Dios, un hombre que no hay otro como él? Entonces el diablo, amado hermano, ustedes saben lo que el diablo le responde al Señor y le dice, ¿cómo no te va a temer Job si lo ha bendecido grandemente y le ha rodeado todos sus bienes? Amado iglesia, dice la palabra del Señor que el diablo quería de una manera terrible destruir a Job. Por eso, amado hermano, el tema de esta tarde es el porqué de las pruebas. Quiero, amado hermano, que entendamos que cuando estamos pasando una prueba, ya sea que el diablo quiera derribarnos como lo hizo con Job, porque el diablo vio la prosperidad de Job, porque el diablo vio la fidelidad de Job para con Dios, y al diablo no le agrada que nosotros amemos y que le seamos fieles a Dios. El diablo no quiere que nosotros seamos prosperados por el Señor. El diablo, iglesia, quiere la destrucción del ser humano, y eso se proponía con Job. Cuando, amado hermano, a veces estamos tan bendecidos, nos sentimos bendecidos en todas las áreas, nos sentimos pasando un momento, amado hermano, hermoso en la vida espiritual. Hemos llegado a un nivel grande donde Dios nos ha llevado. Dios nos está puliendo cada día en un nivel espiritual poderoso. Cuando iglesia, cuando su economía está buena, cuando sus hijos están sanos, cuando todos sus bienes están bien protegidos, iglesia, el diablo se preocupa. Al diablo no le gusta, porque la Biblia dice que el diablo ha venido para matar, hurtar y
y destruir y que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Y el diablo, amado hermano, le preocupaba la prosperidad de Job. No quería que Job fuera un hombre íntegro y recto delante de Dios. Y entonces él le dice que le permita tocar a Job para destruir sus bienes. Y nosotros sabemos, hermanos, todo lo que pasó en la vida de Job. Sabemos que, amado hermano, que este hombre pasó una tribulación tan terrible, la tribulación que Job pasó. Hay gente que porque ha perdido algún cheque, se le ha extraviado, o porque se ha enfermado, dicen a veces: estoy pasando la tribulación de Job. Yo quiero decirle que la tribulación de Job, nadie quizás está preparado en la actualidad para resistirla. Nadie, amado hermano, con una fe tan grande, con una fe tan poderosa como la de ese hombre, inquebrantable. Él, amado hermano, levantaba sus manos, amado hermano, y decía: Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Dios exaltado en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Era un hombre con un potencial de fe poderoso. Y estaba enfrentando una prueba terrible. Pero el diablo, y que el Señor lo reprenda. Porque yo no vine a predicar del diablo. Yo vine a predicar de Cristo. Pero en esta tarde lo tengo que mencionar. Porque muchos, amados hermanos, están descuidados porque no saben las maquinaciones de Satanás. La Biblia dice que Él es nuestro adversario. Usted no tiene más enemigos más grandes que el diablo y la misma carne suya. Dele palmas al Señor. El diablo lo que busca, iglesia, que un hombre con una fe inquebrantable, que una mujer que ama a Dios, una mujer que le dedica su vida a Dios, una mujer, amado hermano, que quiera estar rendido siempre a Dios y que reconozca a Dios en todo, al diablo le preocupa. Y el diablo quiere que nosotros nos turbemos como turbó a la mujer de Job. La mujer de Job empezó a soportar la tribulación. La mujer de Job empezó a soportar la prueba. Pero al ver que detrás de una desgracia venía la otra y no pasaban años en que pasaran las situaciones, pasaron el mismo día. Job perdió, iglesia, todos sus bienes, los miles de camellos, las yuntas de bueyes incontables, el ganado, los cabros, las ovejas, los corderos, los asnos. Y como si fuera poco, los 10 hijos de Job fueron muertos el mismo día. El diablo hacía destrozos en la casa de Job. El diablo, amado hermano, había tenido un permiso de parte de Dios para que tocara todo lo que Job tenía. Pero Dios quería demostrarle al diablo que cuando hay un hombre y una mujer que le cree a Dios, es difícil de mover. Dele palmas al Señor en esta tarde. En el quebranto puede haber llanto. En el dolor, amado hermano, puede haber gran tribulaciones. Pero, amado hermano, pero si la confianza está puesta en Dios, tarde que temprano alumbrará el sol de justicia para nosotros. Dele palmas al Señor. Pero la actitud de la mujer de Job no era para menos, ¿verdad? No es una crítica, amado hermano, terrible. Pero ella le dijo a Job, cuando vio las situaciones en las que estaban, le dijo: Job, ¿y todavía estás dispuesto a seguir esperando en Dios? Maldícelo, Job. Maldice al Dios que sirve y muérete de una vez. Esas fueron las palabras de la mujer de Job. Sabemos lo que Job le respondió, iglesia. Pero, amado hermano, esa respuesta es la que tuvo esta
quiero que en este día ponga bien encasillada la suya. Que ponga enfrente cuál es la prueba que usted está pasando. Que ponga, amado hermano, ante sus ojos la circunstancia que usted está pasando. Porque este día, amado hermano, vamos a aprender algo primeramente, Dios poderoso. Al diablo le decía que no le gusta la prosperidad en los hijos de Dios, tanto secular como espiritual. Él tratará de destruirnos, él tratará de afligirnos y de mantenernos terriblemente, amado hermano, afanados. Él quiere, amado hermano, mantenerlos tristes. Él quiere mantenerlos alejados de Dios. Porque por la prueba mucha gente dice, pues, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Cuántas veces yo le clamé? Nunca me respondió. Dios no me respondió. Y por eso yo no voy a ir al culto. Por eso se van quedando y por eso terminan en el mundo. ¿Y sabe de quién es la victoria? Del diablo. Porque el propósito de él es alejarlo de Dios. El propósito de él es que no le alabe a Dios. El propósito de él es que no le sirva a Dios y que el Señor lo reprenda en esta tarde. No hay prueba que pueda alejarnos del poder y de la gracia y de la misericordia de Dios. Dele palmas al Señor. Si de verdad, como decía mi hermano B, sabemos a qué Dios adoramos nosotros. Amado hermano, no tan fácil. Un creyente tira la toalla y dice, pues ya no vuelvo a la iglesia. Tenemos que reconocer cuando el diablo ha venido para querer destruirnos. Y tenemos que reconocer cuando, amado hermano, es la voluntad de Dios para que pasemos procesos. Usted sabe, mis hermanos, que nosotros tenemos un Dios soberano. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios soberano? ¿Qué significa soberano? ¿O a qué se refiere cuando hablamos de un Dios soberano? Amado hermano, se refiere al absoluto y total gobierno y control sobre todas las cosas. Es un gobierno que solamente Dios posee. Dele palmas al Señor. Él es el Dios soberano, mis amados hermanos, a quien Iglesia Simiente de Abraham le sirve. Es por eso, mi hermano, que Él sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que nos conviene a todos los que estamos aquí. Él lo sabe. Y Él sabe, amado hermano, cómo estamos caminando nosotros delante de Él. Dios sabe cuánto viviremos. Él sabe si nos conviene morir o nos conviene vivir todavía. Denle esas palmas al Señor. Dios sabe, amado hermano, porque Él tiene el control de nosotros. Él nunca lo ha perdido. A veces nosotros decimos, Dios, ¿dónde estás? Y no es Dios donde está, somos nosotros donde vamos. Que somos nosotros para dónde vamos. Dios siempre está con nosotros. Dele palmas al Señor. La Biblia nos habla de un hombre llamado Ezequías. El rey Ezequías, dice la Biblia, que cayó enfermo de muerte. No sé qué es lo que tenía el rey Ezequías y en este momento no quiero explicarlo. Pero Ezequías estaba enfermo de muerte y el Señor envía al profeta Isaías. Y le dice a Ezequías que prepare su casa, que arregle su casa porque ese mismo día va a morir. Sí, ¿verdad? Amado hermano, cuando Ezequías cayó enfermo y yo oí estas palabras que el Señor le manda, dice la Biblia que Ezequías se volvió a la pared. Todavía ni se había ido bien Isaías de la casa. Isaías vive en el patio, en el deck que ustedes conocen ahora. Aleluya, gloria a Dios. Iba Isaías saliendo cuando Ezequías se volvió a la pared y oró al Señor. Y él le dijo, Señor, yo he andado delante
sido escuchada en los cielos. Y le dice el Señor a Isaías: regrésate y dile a mi siervo, príncipe de Israel, que yo le añado 15 años más de vida. Dele palmas al Señor en esta tarde. Cuando la voluntad de Dios determina algo hacia nosotros, hay una diferencia. La prueba de Job fue un producto del diablo, provocado una incitación de Satanás, amado hermano, hacia Dios para tentar a Job. A Ezequías le manda Dios una palabra profética y le dice a Ezequías: he determinado que hoy vas a morir. Pero qué lindo es saber cuando andamos en integridad, cuando le somos fieles a Dios, cuando hemos sido honestos con Dios, podemos levantar nuestro rostro, amado hermano, y humillarnos delante del Señor. Y con sinceridad, Dios nos perdonará. Dele palmas al Señor en esta tarde. Estamos entendiendo la palabra de Dios. Todo lo que yo estoy predicando son procesos duros y tristes. Son pruebas. Pruebas, sí, terribles, que nosotros las oímos predicar. Ahora me están oyendo a mí. Yo he escuchado prédicas sobre, amado hermano, las pruebas, pero como lo que no pasa en el pellejo nosotros, muchas veces no lo sentimos, ni lo, amado hermano, ¿cómo se dice? Vivimos, pero como no lo experimentamos, no agarramos la escarmienta, la sujeción, el dolor, la tristeza, el, amado hermano, lo que conlleva estar en una prueba. Iglesia del Señor, la Biblia dice, amado hermano, que estos hombres pasaron duras pruebas. ¿Se imagina usted el día que le tocó la prueba de Job? ¿Se puede usted reflexionar en un momento? Cuando dice la Biblia, iglesia, que vino un fuerte viento, pero no era un viento como ese que nos dobla la sombrilla a nosotros en la casa. Y aún así nosotros corremos a cerrar las ventanas, a bajar la sombrilla, a darle vuelta a la silla, a darle vuelta al vidrio para que no se quiebre. El viento que llegó a la casa de Job era un viento que mataba. ¿Se imagina lo terrible? Cada criado que venía no le venía a decir: señor Job, ya paró el juicio, señor Job, tus hijos. No, cada criado que venía le traía una gran mala noticia. El día que Ezequías recibe esta noticia, cuando él ve ir al profeta Isaías, usted se imagina cuando le dice: ¿cuántos de nosotros estaríamos o estamos preparados para que Dios nos mande una sentencia de muerte? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Dele palmas al Señor. ¿Se imagina usted una sorpresa de esas? ¿Se imagina usted una profecía de esas? Pero en la humillación hay grandes victorias. Ezequías se humilló, amado hermano, porque nosotros tenemos a un Dios que es soberano. Tenemos a un Dios que es de pactos y promesas. Dele palmas al Señor. Nosotros tenemos a un Dios de pactos y de promesas. Toda, amado hermanos, prueba, sea el origen de donde venga, duele. Pero toda prueba tiene beneficio en la vida del creyente. Toda prueba, mis amados hermanos, tiene un beneficio, amado hermano, grande en la prueba, en la vida del creyente. Porque la Biblia dice que cuando Dios hace una llaga, Él mismo la venda. Qué bonito es cuando somos hijos de Dios y hemos entendido a vivir la palabra de Dios.
Cuando el diablo ha llegado a tocar las puertas de un lugar de nuestra vida, nos damos cuenta que es el diablo. Cuando es Dios que nos quiere afirmar en algo, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que ha venido, amado hermano, la voluntad de Dios. Y que si Dios ha permitido tal cosa, Dios también lo dará la salida con ella. Dele palmas a Dios. Yo quiero que leamos el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo hay una palabra muy poderosa. Yo diría que para todos los que guardamos la palabra del Señor. La Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26. Cuando todos lo tengan, contesten con un amén, por favor. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Vaya, dice así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, oiga bien, y dieres oído a su mandamiento, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dele esa palma al Señor en esta tarde. Si nosotros vivimos delante de Dios y hiciéramos lo recto de Él, si hiciéramos lo recto ante sus ojos, y diéramos oído a los mandamientos y guardáramos todos los estatutos, ninguna enfermedad enviaré. Porque no dice les estoy enviando, ni les voy a enviar, enviaré en tiempo futuro. De las plagas que envió a los egipcios. Mire qué Dios más poderoso tenemos nosotros. Amado hermano, cuando nosotros estamos atentos a la voz de Dios, fieles a su palabra y guardando, amado hermano, sus estatutos, no habrá plaga, no habrá enfermedad. Mire qué hermoso es el Dios a quien nosotros adoramos y el Dios que nosotros servimos. La Biblia dice que en ese tiempo los egipcios tenían úlceras cuando recibieron las 12 plagas. Solo le voy a hablar yo de algunas. La Biblia dice, o 10 plagas, ¿verdad? 10 o 12, 10. Amén. Que, amado hermano, en el momento que los egipcios tenían úlceras, los hebreos estaban sanos. Cuando los animales de los egipcios morían todos, los animalitos de los hebreos estaban vivos. Cuando, amado hermano, los egipcios estaban en tinieblas, los hebreos estaban en luz. ¿Cuántos están en luz en este lugar? Denle esta palma al Señor en esta tarde. Cuando los primogénitos de los egipcios morían, todo el pueblo hebreo estaba en paz con sus hijos, orando y dándole gracias al Señor por tan grande benevolencia. E incluso algunos egipcios estaban refugiados en las casas de los hebreos y también salvaron a sus hijos. ¿Sabía eso usted? Por eso hay egipcios que emigraron o salieron con los hebreos. Por eso, amado hermano, es que cuando ya a la hora ya de las situaciones en el desierto, los egipcios instaban a los hebreos que se regresaran, a Egipto. Decían, busquemos un capitán, ya no sigamos a Moisés, busquemos un capitán que nos regrese para Egipto. Amado hermano, mucho cuidado debemos de tener nosotros, amado hermano, porque aquí nos da una lección grande, pero ese no es el tema de este día. Cuando los primogénitos morían, los hebreos estaban en paz. Muchas ocasiones, muchas situaciones vendrán a nuestra vida, muchas pruebas, pero nosotros, amado hermano, no debemos de descuidarnos en guardar la palabra de Dios. A nosotros, amado hermano, nos debe de importar mucho vivir en la palabra de Dios. Y nosotros a veces, en
los pactos y las promesas que Dios había hecho con ellos. Y ahora vamos a volver a Génesis 15:1, donde estábamos leyendo. Ahora vamos a entrar a lo que es, amado hermano, el cuerpo de este sermón. Aleluya, gloria a Dios. Dice todo lo que leímos, lo vamos a volver a leer para que usted vuelva a recordarse. Que después de estas cosas, dice en el capítulo 15, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu guardador y tu galardón, amén, será de sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado descendencia, le dije, y he aquí que será mi heredero ese esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará. Allí tiene una conversación Abraham con Dios. Le dice: no te heredará ese esclavo. Le dice: no te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mire cómo Dios, amado hermano, nos quiere mostrar de una manera que le creamos a él. Lo lleva fuera y le dice: mira los cielos y cuenta las estrellas, porque Dios sabe lo que es imposible para nosotros. Era imposible que el padre Abraham pudiera contar las estrellas. El Señor lo lleva para que demostrarle que lo que Él hace, amado hermano, no hay hombre semejante que lo pueda hacer. Amén. Y le dice: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y luego dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Aleluya. Pero allí entra duda en Abraham y veamos el 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Aleluya. Él le pregunta y le dijo el Señor: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Dejémoslo hasta ahí. Iglesia, aquí estamos viendo, si usted tiene arriba en el capítulo 15, estamos viendo una promesa que Dios le hace a Abraham. Dice allí que Dios le promete un hijo a Abraham, ¿sí o no? Y amado hermano, Abraham está oyendo lo que las instrucciones que Dios le está diciendo, cómo él le va a dar un hijo. Y entonces Abraham, hermanos, dice que le pregunta a Dios: ¿cómo sabrá él si va a heredar? Entonces Jehová le contesta y le dice que le lleve una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tortola, también unos palominos. Abraham corre a traer los animalitos que el Señor le ha dicho. Escoge los animalitos tal como Él le ha dicho. No le pide más explicación a Dios si es así, de esa forma, que hay que partirlos. Pero Abraham los parte y pone el holocausto allí y espera todo el día, dice la Biblia, hasta caer la noche tan oscura que entró terror, miedo en él, al caer la oscuridad espesa de la noche. Y Abraham dice que le cogió un gran temor. Pero miren qué lindo lo que dice en el versículo 13. El Señor tenía que venir a inspeccionar el sacrificio que había ofrecido Abraham para recibir la promesa que venía de mano de Dios. ¿Van entendiendo? Entonces, hermanos, dice la Biblia en el versículo 13 que en el versículo 17 dice la Biblia: y
sucedió puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba por entre los animales divididos que había hecho Abraham. En aquel día hizo Jehová pacto. Oiga bien, por eso le digo que nuestro Dios es un Dios de promesa y pacto con nosotros. Aleluya. Y dice la Biblia que Él no es hombre para mentirnos, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él nos ha dicho. Denle ese aplauso al Señor porque ustedes están durmiendo. Sigue el nombre de Dios. Cristo vive, mis hermanos. Dice que en aquel día, dice el 18, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Eufrates también. Hace un pacto el Señor con promesa a Abraham. Este pacto se cumplió, sí o no, o se rompió este pacto. Se cumplió, amén. Se cumplió. Amén. Pero lamentablemente, antes de que esta promesa y este pacto se cumpliera, se quebrantó este pacto. No de parte de Dios. Y es ahí, amado hermano, donde más que una prueba para nuestro padre Abraham, se convierte en una deuda hacia Dios. Aleluya. Y es ahí, amado hermano, donde las consecuencias vienen tan graves y dolorosas para el padre Abraham. Le decía que hay pruebas que son, amado hermano, traídas por el mismo diablo a nuestra vida. Hay pruebas que aunque sea la voluntad de Dios, vamos a llorar. Sí. Y hay circunstancias que por descuidos de nosotros hacia las promesas y a los pactos de Dios en su palabra, vamos a pasar procesos duros en los cuales vamos a llorar. Aleluya. Denle esas palmas al Señor. Y podemos irnos. Y podemos hacer cualquier cosa. Pero tarde que temprano tenemos que enfrentarnos a Dios y cumplir con Él lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer. Denle esas palmas al Señor. Este pacto fue quebrantado por Abraham. Este pacto, mis hermanos, fue quebrantado por Abraham. Porque cuando Dios le da esta promesa a Abraham, no vaya a creer que al siguiente día se cumplió. Habían pasado 10 años en que Abraham caminaba como forastero con Sarita y la promesa no se cumplía. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque el fracaso de muchos creyentes viene por la desesperación de no tener calma en esperar las promesas de Dios. Allí mismo en el capítulo 16. En el capítulo 16 vemos nosotros en el versículo 1. Vemos nosotros, iglesia, por qué fue roto este pacto. Lo vamos a leer. Aleluya. Dice 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ya tenían una promesa. No le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia, siempre los egipcios, que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Oiga bien, ahí vamos a dejarlo por un momento. Dice la Biblia que Abraham se llevó a Agar. Todos sabemos esa historia. Desesperados ellos, entre medio de las grandes promesas, el pacto que Dios había hecho con Abraham, lo había sellado en el capítulo 15, versículos 17 y 18. Nosotros vemos, y se lo voy a volver a repetir,
En el versículo 17 y 18 vemos el sello que Dios hace cuando recibe el holocausto de Abraham. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. ¿Quién había puesto los animales? Abraham. Van conmigo, ¿verdad? Abraham era el holocausto. Y en aquel día, dice el 18, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia, o sea, le había prometido un hijo. Esa descendencia de Abraham, amado hermano, le dice: daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates también será de ellos. Pero Abraham desesperado, como cuando nosotros recibimos una mala noticia. Y yo le digo esto por experiencia. Cuando uno ya pasó los primeros 3 meses en una prueba y uno no mira el sol claro, cuando pasa un año, cuando pasan 2 años y la situación sigue exactamente lo mismo, hermanos, cualquiera se pregunta: ¿por dónde me está pasando el Señor ahora? Qué bueno cuando preguntamos eso. Aleluya. Pero algunos dicen: no, ya no voy más a la iglesia. ¿Para qué? Peor que los del mundo estoy yo, si eso bien alegre, mis vecinos con música y con todo, y yo no duermo por la noche, yo no como por el día, yo no puedo estar en paz. Y muchos, amados hermanos, entregamos a Satanás los pactos y las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Abraham lo hizo cansado de esperar. Cuando Sara le propone acercarse a Agar, él dice que le pareció bien. Se llevó a Agar. Agar tuvo un hijo de Abraham, que todos lo conocemos, que se llama Ismael. Dios no lo menciona a Ismael. Dios no le pregunta a Abraham. Dios no cuestiona a Abraham. Dios no le dice a Abraham: no te acuestes con Agar. No. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, esperemos que se va a cumplir. Cuando Dios habla, esperemos. Dios no le dice a Abraham: no te acuestes con ella. No le dice: recuerda, si yo ya te dije, espérate. Dios no le dice a Abraham nada, queda en silencio. Pero ¿qué pasa, amado hermano? Dios sigue en pie su promesa con Abraham. Y es nacido Isaac. Nace Isaac. Y es ahí donde habían pasado, ¿sabe cuántos años habían pasado? Para que Dios vuelva a remembranza desde el capítulo 15. Que Abraham, nuestro padre, rompe ese pacto con Dios. Y para cumplir esa promesa, el Señor con él, amado hermano, el Señor tiene que llevar a Abraham a volver a revivir ese momento, pero ya lo tiene que hacer con su amado hijo Isaac. Después de 20 años, iglesia, en el capítulo 22 de Génesis, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Cuando Dios, amado hermano, tiene planes con nosotros, cuando Dios va a cumplir una promesa en usted, cuando Dios la va a cumplir en nosotros, no importa los años. ¿Sabe que por lo que había hecho Abraham tenía que morir? Pero Dios no lo mató, sino que espera que crezca, amado hermano, Isaac. Y le dice en el capítulo 22 de Génesis: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Abraham rompe un pacto que Dios le había dicho de promesa y no esperó en Dios, y lo probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
no es en cualquier monte. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, mira el versículo 4, ya tenía 3 días de camino. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. ¿Sabe que esta enseñanza salió exactamente porque leí este versículo? Denle esa palma al Señor. Quería profundizar ahí, pero un momento. ¿Por qué Abraham, trayendo un proceso tan grande, cuando ya está enfrente del monte y lo ve, le dice a su criado: espérenme aquí? Sí. Yo voy a ir con el muchacho, adoraremos y volveremos. Dele palmas al Señor. Cuando tenemos a un Dios tan grande, por mal que hayamos hecho las cosas, sabemos que Dios proveerá en el momento difícil. Dele esas palmas al Señor en esta tarde. Dele esas palmas al Señor en esta tarde. ¿Sabe qué entendí yo en ese versículo? Sí. Que adoración a Dios es todo lo que conlleva, amado hermano, al servicio a Dios. Amén. Leer la Biblia, amado hermano, es adorar a Dios. Venir a adorar aquí a este lugar es darle adoración a Dios. Tener una vida, amado hermano, ejemplar de creyente es, amado hermano, adorar a Dios en su vida. No solo cantar es adorar a Dios. Sabe que hay una adoración que rompe cualquier túnel que usted esté pasando, y es la obediencia a Dios. Dele palmas al Señor en esta tarde. La obediencia a toda ordenanza y mandato de parte de Dios. Y amado hermano, dice la escritura que él le dijo: el muchacho y yo iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham. No habían hablado. ¿Se imagina usted cómo iría Abraham? ¿Será que Abraham llevaba tamales piques para el camino, hermanos? ¿Será que Abraham le asó alguna gallinita asada para que la llevara? ¿Será que Abraham iba cantando en el camino? Abraham no había probado bocado, sin duda se lo digo. Abraham iba rogándole al Dios que él conocía que proveyera el cordero para no sacrificar a su hijo, porque de plano él lo iba a hacer. Abraham lo iba a hacer, pero sabía que tenemos un Dios tan grande que es capaz de librarnos de nuestro dolor, porque Él nos ama, iglesia. Denle palmas al Señor. Ellos no habían hablado en el camino. Y le dice entonces Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío, voy en el 7 de la línea 2. Padre mío, y él respondió: heme aquí, mi hijo. Qué dolor el de ese hombre. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, me imagino estremecido, con una voz cortante. Abraham respondió Abraham: Dios se proveerá. Mire qué lindo, no le dijo Dios proveerá, le dijo Dios se proveerá. Y Abraham dentro decía: no vas a ser tú, hijo mío, no vas a ser tú, porque yo tengo un Dios poderoso. Dele palmas al Señor en esta tarde. Él le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y seguían juntos caminando.
no vaya a creer que lo llevaba de la mano. Qué obediencia la de ese padre hacia Dios. Y qué obediencia la de ese hijo a su padre. ¿Sabe cuántos años tenía Isaac cuando iba? No lo podemos ver por ahí por el proyector. ¿Sabe cuántos años tenía Isaac? Tenía 20 años el día del sacrificio. 20 años el día del sacrificio. Y cuando llegaron, dice el versículo 9, al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Oiga la humildad de este muchacho. Y le ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un cordero. Un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dele palma al Señor en este día. ¿Cuántos alaban a Dios? Iglesia de Dios, yo quiero leer una porción que está en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:7. Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Lo leemos otra vez. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Iglesia del Señor, de esta palma al Señor, si le va a dar a Dios. No importa, le dije de antemano en el comienzo de este sermón, que pusiera frente a sus ojos la prueba que usted está pasando. Que la pusiera frente a sus ojos. Y yo quiero decirle ahora que no importa la prueba, la dificultad o la enfermedad que usted pueda estar pasando. Amén. El Dios de pactos y de promesa, a quien nosotros servimos, nos ha de responder. Aunque usted camine en esa incertidumbre como iba el padre Abraham con su hijo por 3 días. Yo no sé cuántos días usted lleva caminando con ese pesar en su alma, en su espíritu, en su pensamiento. Pensando cómo yo voy a salir de esta situación. Pensando, ¿será posible que yo pueda ser sano? ¿Será posible que mi deuda pueda ser deudada, cancelada un día? Yo no sé cuál sea la situación con la que usted ahora va caminando en un dolor como el que pasaba este hombre. Y caminaba y caminaba y caminaba. Pero yo quiero aconsejarle en el nombre de Jesús que no importa el cansancio, no importa el dolor. Abraham tenía 120 años cuando caminaba al monte Moria para degollar a Isaac. Y déjeme decirle, iglesia,
que a Abraham le dolían los pies. Caminaba con el fuego y el cuchillo mientras Isaac arcaba la leña. Pero en ningún momento, porque donde leímos dice que el Señor le dijo: camina y yo te voy a mostrar en cuál monte lo vas a hacer. Iglesia, el tiempo de padecimiento, Dios no sabe cuándo va a terminar. Dele palmas al Señor. Pero no se detenga. Siga creyendo. Abraham nos dijo: este monte está bonito, aquí lo vamos a hacer. Hay que obedecer, iglesia, la palabra del Señor. Obediencia es más que sacrificios. Si Abraham no hubiese obedecido, probablemente leyéramos la historia y se culminara tal como Dios le había dicho. Pero al ver la obediencia de Abraham, el Señor le dijo: te he probado y he visto que lo vas a hacer. No lo hagas, Abraham. Yo me he provisto de holocausto. Dele palmas al Señor en esta tarde. Quizás no vemos, como decimos, hermanos, la luz en el túnel que se va pasando. Allá en Centroamérica, esto tiene lógica cuando se habla de esto, de la luz dentro del túnel. En Centroamérica hay unos túneles, y yendo al aeropuerto de Comalapa, hay unos túneles, o uno, creo más que todo, que no tiene foquitos de luz. Todos los puentes, ya sea aquí en esta nación, cuando usted pasa un puente, todos son súper iluminados. ¿Usted se ha dado cuenta? Pero hay un puente, amado hermano, hay un túnel, perdón, en Centroamérica que no tiene luz. Y hay que poner con todas las luces de los carros para poder dirigirse en el carril correcto. Cuando usted ya va como de aquí a la puerta, o un poquito más largo, usted puede ver la centella de luz que está entrando por ese túnel. Por eso, iglesia, cuando estamos caminando en una circunstancia tan triste, nosotros nos sentimos tan desolados, tan desamparados, nos sentimos tristes, nos sentimos desprotegidos muchas veces. Pero yo quiero decirle que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él nos defiende. Dele palmas al Señor en esta tarde. Nunca el Señor nos ha dejado, iglesia. Nunca el Señor nos dejará. No importa la tribulación ni la prueba que estemos pasando. Démosle gloria, honra y alabanza al que vive en todo tiempo, para que cuando Cristo venga, amado hermano, nuestra fe ha sido probada y seamos hallados verdaderamente siervos del Dios Altísimo. Vamos a ponerlo de pie en esta tarde. La palabra de Dios, amado hermano, nos alimenta. El Dios que nosotros servimos es un Dios que cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios la va a cumplir. Y amado hermano, hay tiempos hermosos en los que nosotros debemos de reconocer por qué estamos pasando una tribulación, el porqué de la prueba que estamos pasando, el porqué de la circunstancia. Pero yo quiero decirle en este día, vamos cerrando los ojos, todos aquellos que estamos en este lugar, que somos hombres y mujeres, que conocemos a un Dios extraordinariamente grande y poderoso. Cierre sus ojos y sea usted uno de los que está pasando un proceso. Le aconsejo en el nombre de Jesús que no se desespere. Manténgase firme. Él tiene la respuesta. El tiempo que ha pasado no importa. Los caminos que tenga que recorrer no importa. Manténgase firme, creyendo. Sí, que ese Dios de pactos,
pactos. Ese Dios de promesa va a cumplir en su vida esas promesas. La Biblia nos enseña, iglesia, que en el momento de la angustia clamemos a Jehová. Que le clamemos y que Él nos oirá y que nos responderá. Y no solamente eso, nos enseñará cosas ocultas, misterios, el porqué quizás de la tribulación, el porqué de la prueba. Pero Dios nos dará vida, Dios nos dará paz y nos dará regocijo. Hay tiempo de refrigerio, no todo el tiempo es de angustia, ni todo el tiempo es de paz. Hay momentos que hay que levantarnos en guerra, hay momentos que tenemos que pelear nuestra victoria. Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias, Padre mío, porque eres grande, porque eres poderoso y eres digno de que te adoremos y te demos gloria. Señor, en esta tarde en tus manos está tu pueblo. Bendice simiente de Abraham. Señor, yo te pido por la familia Moreno. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que no estás en este lugar, Señor. Yo sé, mi Dios amado, que esta palabra, Señor, esta palabra es perfecta, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pruébese, Padre, pruébese, Señor. Dios mío, porque tú sabes hacerlo. De que tenemos necesidades, que nos necesitamos unos a otros. Padre, pruébese, sana, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, mi Dios. Oh, mi Rey. Así como sufrió, Padre mío, Abraham, como padeció esos 3 días, atribulado, afligido, sin comer, sin dormir. Hay pruebas que duelen, hay pruebas que te sufren, mi Dios. Pero yo te digo en esta tarde, por el amor de Jesucristo, pruébete, Dios, pruébete. Y sana, mi Dios amado. Sana, Padre mío. Que haya un resultado, mi Dios. Donde podamos, Dios eterno, dar fe, mi Dios mío, cada día. Que servimos a un Dios grande. Que tú eres el mismo de ayer y de ahora. Por los siglos de los siglos. Y que podamos decirle, mi Dios, siempre, que tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Que tú sanas, mi Dios amado. Que lo que para el hombre es imposible, para ti es posible. Y yo no creo, mi Dios. Y yo te pido perdón.